Buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra tutoría sobre el idealismo trascendental de Kant. Básicamente voy a ver. A ver, el, el contenido principal de la tutoría de hoy noche va a basarse básicamente en la crítica de la razón pura. Ustedes tienen una selección de pasajes de ese texto kantiano en donde por una parte se da el significado de los términos técnicos que emplea Kant en su teoría y por otra parte, bueno, se ve la función que cumplen todos esos conceptos. A ver, pero antes de adentrarnos específicamente en el tema de hoy, eh, tengo que necesariamente hacer una contextualización, para lo cual me voy a remitir a la polémica que hubo entre John Locke y Berkeley. El primero realista crítico y el segundo idealista. Ya vamos a ver de qué tipo de idealismo y en qué se diferencia el idealismo kantiano con el idealismo de Berkeley. Pero a la final ambos son idealistas. A ver, primero quisiera empezar definiendo lo que es el realismo. A ver, hay dos afirmaciones que hace todo realista. A ver, y este tipo de realismo es de tipo nociológico, ¿sí? Aunque en realidad también tiene un componente ontológico, es decir, una concepción del ser. A ver, el realista, por una parte, afirma que existe el mundo exterior independientemente del sujeto. Bien. Eh, Empleé la palabra exterior, mundo exterior, esa expresión, para decir que es exterior a la conciencia o a la mente del sujeto. Aquí la palabra ese simplemente es el sujeto. Bien, entonces esta es la primera tesis que afirma todo realismo. Ahora, pero fijémonos, por favor, que ya esta misma tesis, ya voy a añadir la segunda. Esta primera afirmación tiene dos componentes que tienen que estar claramente diferenciados. Por una parte, estoy afirmando la existencia. ¿Sí? Existencia del mundo, de la realidad, del conjunto de los objetos, naturaleza o universo, como quiera que llamemos. La existencia del ser en general, ¿sí? Primera cosa, se afirma esa existencia, pero lo que importa es el tipo o la modalidad de esa existencia. ¿Qué naturaleza tiene el existir del mundo? Y aquí viene la segunda parte, es independiente del sujeto. ¿Sí? De modo que un idealista también admite la existencia del mundo.
pero la comprende de una manera diferente. Entonces, la existencia del universo o de la realidad de la que está hablando un realista es una que no tenga nada que ver con el sujeto, quien la piensa o la juzga. ¿Sí? Bien, entonces, no es simplemente que existe el mundo, sino cómo existe, separado del sujeto. Bien, ahora, segunda afirmación, segunda parte de la definición del realismo en general, es que podemos conocer el mundo tal cual es en sí mismo. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, este, esta segunda parte se está afirmando el conocimiento. ¿Sí? Si nosotros nos preguntamos, ¿conocemos la realidad? El realista dice sí. ¿Sí? Está acá. No solamente en el sentido de posibilidad, ¿sí? Sino como algo efectivo, como una realidad. ¿Sí? Conocemos el mundo, ¿cuál mundo? Tal como es en sí mismo. El, nuevamente aquí se dice con otras palabras que el mundo que es objeto de nuestro conocimiento tiene ser en sí, tiene unas determinadas propiedades, cualidades, una determinada naturaleza que no tiene nuevamente relación o son relativas al sujeto. ¿Sí? Ese es el mundo en sí, mundo en sí. Con respecto a esa realidad, ¿sí? Nosotros tenemos conocimiento. Un conocimiento que refleja el mundo tal como es en sí mismo. Bien, el idealista no puede aceptar ninguna de estas dos características y ya vamos a ver. Por lo tanto, Kant no puede afirmar ninguna de las dos partes de esta afirmación. ¿Sí? Bien, es decir, aquí la existencia independiente y tampoco el conocimiento del mundo tal cual es en sí mismo. Bien, ahora hay por lo menos dos tipos de realismo que me interesa. En realidad, Kant también tiene su propia clasificación. ¿Y cuál es la diferencia entre realismo e idealismo? No quiero complicar el, esa variedad de posiciones. Les estoy dando lo que es común y corriente dentro del vocabulario técnico filosófico. Ahora, veamos la distinción entre realismo directo e indirecto. A ver, para la primera variante del realismo, el conocimiento es la presencia del objeto en el sujeto. ¿Sí?
Bien. A ver, fíjense, no estoy... A ver, primera cosa, estamos hablando de qué es conocer. El conocer podría ser de tipo eh, perceptivo, sensorial, o podría ser de tipo intelectual. Cualquier conocimiento no es sino eh, la presencia del mismo objeto, objeto físico, ¿sí? No solamente al sujeto, a la conciencia, sino en el sujeto, ¿sí? Bien, obviamente, cuando hablamos de sujeto, estamos principalmente refiriéndonos a su mente o a su conciencia. Sabemos que, a ver, esa conciencia se da en un cuerpo y por lo tanto ahí tenemos una distinción entre lo que es algo físico y lo que es algo mental. No nos distraigamos eh, por el momento, y bueno, en realidad en toda la tutoría, sobre esa distinción, cuyo problema y dilucidación pertenece a la antropología filosófica. Somos un compuesto de dos principios, uno material y otro no material, cuerpo y alma, dejemos eso de lado. Pero aquí cuando hablo de sujeto, no me estoy refiriendo precisamente al cerebro, que sería ya una versión materialista de lo que sería este problema. Permítanme continuar con la exposición sin decir nada más con respecto a si el hombre es dual o una sola sustancia, ¿sí? Bien, ahora, entonces, ya les voy a hacer un pequeño gráfico para que ustedes comprendan exactamente bien cuál es la diferencia entre ambos tipos de realismo. Entonces, veamos, el realismo indirecto cree que todo conocimiento es representativo. ¿Qué es lo que hay en la mente del sujeto? Una representación. A ver, miren, creo que todos comprendemos esta distinción entre presencia y representación, ¿sí? A ver, hagamos un pequeño ejercicio para ver si es que ustedes me están comprendiendo. Ustedes me están viendo a mí, ¿verdad? A ver, por Sí, favor, profe. ya, gracias. Y ya, Israel y Edison, Claro, profe. ya. Ahora, bien. Entonces, ahí tenemos nosotros la percepción visual. Yo en este rato me convierto en un objeto de su visión, ¿sí? Ahora, esa visión constituye un conocimiento sensible, perceptivo. Ahora, si es que yo, teniendo en cuenta esta distinción y hablando de la visión que ustedes en este momento están teniendo de mi persona, les hago la siguiente pregunta. Para el realista indirecto, ¿cuál es el objeto de esa percepción o de esa visión? ¿Qué es lo que está en su mente, en la mente del sujeto? ¿Sí? ¿Soy yo mismo a quien ustedes perciben? ¿O, o lo que ustedes captan en la percepción es una representación? A ver, no sé si se,
El eh, indirecto sería usted mismo, profe. ¿perdón? El indirecto no sería la representación, sino usted. Allá, a ver, Edison, usted dice que para el realista, para el realista indirecto, lo que ustedes perciben, lo que está en sus mentes, soy yo mismo como persona. Sí, eso me refiero. Ya, gracias. Y Israel, ¿usted qué piensa? ¿Estamos hablando del realista indirecto? Sí, igualmente Ya, considero que es el realismo indirecto. ya. A ver, entonces para el realista indirecto, lo que uno capta en la percepción o por la percepción es el objeto mismo. Es, ¿les entendí bien? Si es que me expreso de ese modo, Sí, profe. ya, perfecto. Bien, entonces, no, lamentablemente, y queridos estudiantes, no captaron bien lo que es el realismo indirecto, ¿sí? A ver, fíjense, verán, si nosotros estuviéramos en clases presenciales en lugar de clase virtual, eso significaría que nos reunimos en una aula, en el pabellón B, o bueno, ahora tiene otra letra, en la avenida 12 de abril, el campus central. Y estamos ahí frente a frente, si quieren ustedes, en carne y hueso, ¿no es cierto? Eso esa circunstancia, podríamos pensar que ahí estamos presentes. Bueno, todavía ahí podría hacer la pregunta de si en qué consiste el conocimiento, en presencia o en representación. Creo que sí está clara la diferencia entre presencia y representación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ya, es simplemente para hacer explícito lo que todavía no hemos dicho. Verán, yo tengo una licencia, o bueno, hablemos de la cédula de identidad. Estoy yo, y esa cédula tiene la foto del titular, o sea, de aquel a quien se refiere la cédula, ¿verdad? La foto es una representación. En la cédula no está presente la persona, sino está representada. ¿Sí? Ahora, ustedes, ¿en qué relación estoy yo con respecto a ustedes? Ustedes eh, me ven a mí, por supuesto. A ver, Profe, a ver, sí, yo le podría explicar más o menos. a ver, O sea, yo no lo estoy viendo a usted, sino estoy viendo una representación de usted, pues lo que yo estoy viendo será la pantalla de mi computador. Ese sería el realismo indirecto. perfecto. Gracias, Edison. Esa es la diferencia fundamental. ¿Sí? Por lo tanto, eh, creo que se comprende ahora sí la distinción entre realismo directo y realismo indirecto. Pero fíjense lo que estamos aquí hablando. A ver, les voy a ponerles un dibujo para que quede claro. A ver, miren, he puesto acá a la derecha, he pretendido dibujar, y por favor, permítanme, supongamos que esto sea la cabeza de una persona. Aquí tenemos un objeto físico, como podría ser una pelota. Ahora, he puesto aquí una raya azul, quizás no se distingue bien en el video, una raya azul, y con esto estoy dividiendo o estoy representando lo que es la mente o la conciencia. ¿Sí?
Bien, ahora verán, aquí tengo el sujeto y acá el objeto. ¿Sí? A ver, pongamos... Voy a poner aquí, voy a cambiar el objeto. Digamos ahora, voy a poner un rectángulo. ¿Sí? Supongamos que esto es un teléfono y acá tengo algo. ¿Sí? Bien. Que también vamos a ver. A ver, tengo sujeto, objeto, y aquí hay una tercera cosa, ¿sí? A ver, enumerado sujeto, objeto, y esto está entre signos de interrogación. ¿Qué es lo que está en la mente? En la mente. No digo frente a la mente. No digo qué es lo que se presenta a la mente, sino en la mente, por favor, ¿sí? Fíjense, en la mente. Ahora, el realista directo, ¿sí? Dice, lo que está en la mente es el mismo objeto físico. Si es que esto es un teléfono, aquí está el teléfono. Eso es realismo directo. En cambio, el realista indirecto, como es el caso de Locke, dice que lo que está en la mente es una representación, ¿sí? Una representación. ¿Ya? Sí, se comprende hasta aquí la diferencia. Sí, profe. ¿Ya? Sí, profe. Bien, verán, en vez de representación podríamos hablar de una imagen, ¿sí? Una imagen como es una fotografía, o quizás de un concepto. Aunque esa palabra tiene otras connotaciones, prefiero evitar, ¿sí? Bien, ahora, Locke está aquí, ¿sí? Locke es un realista representativo, ¿sí? Bien, ahora, ustedes pueden hacerse la pregunta de si son, ya, eso es opinión personal, ¿son ustedes realistas directos o indirectos? ¿Sí? Bien, ahora, otro nombre que tiene estos dos tipos de realismo es, al primero se le denomina realismo ingenuo y al segundo realismo crítico, ¿ya? En el sentido de que el primero como que no ha reflexionado a profundidad, es por lo tanto un realismo simplón, mientras que el segundo se ha tomado el tiempo como para meditar un poco más y ha llegado a una teoría sofisticada, ¿sí? Obviamente lo de ingenuo es puesto por la segunda corriente, como una especie de un apodo negativo, ¿sí? No voy a decir insulto, pero por supuesto, las personas no quieren pasar como ingenuas, ¿sí? Bien, ahora pasemos a Berkeley, brevísimamente. A ver, antes de eso, Locke cree que algunas representaciones son genuinas, son adecuadas, o si quieren con otras palabras, reflejan realmente el objeto, ¿sí? A ver, por ejemplo, miren, aquí tengo un teléfono sencillo, muy simple, es el objeto que está acá, ¿sí? Bien, ahora ustedes notan que es color celeste, tiene teclas, aquí una pantalla, etcétera, ¿sí? Bien, bueno, podemos darnos cuenta de los detalles. Ahora, yo mencioné color, ¿sí? Igual podría cambiar de ejemplo y hablar de una tortilla. ¿Tortilla de qué?
podemos hablar de tortilla de choclo, tortilla de plátano, tortilla de oca. ¿Sí? Tal vez ustedes no han comido quizás nunca tortilla de oca y yo les puedo servir. ¿Sí? Y al preguntarles si es que les gustó, y quiero que me den la respuesta sincera, el uno podría decir sí, el otro podría decir no. Entonces, para el uno es delicioso, para el otro feo. Ahora, eso, la cuestión del sabor para Locke es una cualidad secundaria, depende del sujeto. ¿Sí? Es decir, el mismo objeto, estamos hablando de un alimento en este caso, a una persona le parece agradable, a la otra no. Es porque cada uno tiene su modo de percibir la realidad y de tal manera que cada uno percibe un mismo objeto de manera diferente. Eso para Locke sucede con las cualidades secundarias, como es color, sabor y otras más. Pero en cambio y ahí hay variabilidad, ahí hay subjetividad, hay relativismo, depende de quién perciba. ¿Sí? Pero en cambio hay otras cualidades que, bueno, desde la antigüedad, supongo que es desde Epicuro por lo menos, hay otras cualidades que él se las llama primarias y que son objetivas, como es, por ejemplo, la forma, la dimensión. ¿Sí? Nosotros podemos coger un metro y decir, bueno, ¿cuánto tiene de ancho? ¿Cuánto de alto? ¿Cuánto pesa? Eso, con respecto a eso, no puede haber discusión. Si es que dos personas no se ponen de acuerdo, bueno, midan otra vez. Alguien tal vez se apuró, se equivocó y pueden ponerse de acuerdo porque es algo objetivo, medible, cuantificable. En el caso de los sabores, no hay manera, el sabor, por más que tenga para Locke, por más que tenga una base en la realidad, o sea, hay alguna propiedad en el propio objeto que hace que nosotros lo percibamos de determinada manera. Bien, ahora, entonces, esta distinción en Locke es importante porque inmediatamente vamos a ver que Berkeley no acepta esa distinción. ¿Sí? A ver. Bien, ahora verán, voy aquí a ver, voy a poner aquí con respecto a esta representación que tenemos que está en la mente y es aquello con lo que la mente entra en contacto directo. ¿Sí? Bien, me voy a preguntar si es que es copia fiel. ¿Sí? Bien. Y otra pregunta que me voy a hacer es si es que es causado, o perdón, estamos hablando de representación, causada por el objeto físico externo. ¿Sí? Bien. A ver. A ver. Miren, Locke admite que con respecto a las cualidades secundarias como es el sabor o el color, ellas no corresponden con algo objetivo, sino que es el sujeto el que pone esas cualidades. Ya, eso es una
primera forma de idealismo, en el sentido de que el sabor, ¿sí? Yo les decía, sabroso, delicioso o no, eso está dependiendo de quién saboree, de quién juzgue. ¿Sí? Para el uno sí, para el otro no. Subjetividad. Eso es en alguna, de algún modo, es un idealismo. El realismo solamente es para las cualidades primarias, pero con respecto a las cualidades secundarias, Locke es un idealista o subjetivista. ¿Sí? Ahora, si es que yo digo que el pizarrón tiene forma rectangular o cojo el metro y digo tiene 1,20 de ancho, esas propiedades supuestamente para Locke corresponden o reflejan la realidad, tal como es en sí misma. Eso es por eso es realista, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Realista con respecto a las cualidades primarias. ¿Sí? Bien. Fíjense cómo en el caso de Locke tenemos que hablar de dos tipos de representaciones. ¿Representaciones de qué? De cualidades. Las cualidades secundarias no están en el objeto. Las cualidades primarias sí. Esa distinción es fundamental. ¿Sí? A ver. Bien. Se comprendió esto, ¿no? Las cualidades primarias, por ejemplo, la forma geométrica, circular, cuadrada, triangular, eso es algo objetivo, lo que puede ser medible o cuantificable. Objetivo, ¿sí? A ver, reflejan la realidad, mientras que las secundarias, como el olor, el sabor, ¿sí? Es subjetivo. ¿Sí? Bien. Sí, está comprendida esta distinción. Sí, profe. ¿Ya? Sí, Correcto. Entonces ahora verán, preguntémonos, dejemos de lado las propiedades subjetivas y concentrémonos en las objetivas. Y ahora viene Berkeley. ¿Sí? Berkeley se pregunta, a ver, primero hagamos un recuento, un resumen de la posición de Locke. Para Locke, ¿ya? Preguntémonos, ¿qué es el conocimiento? Es decir, ¿qué es aquello con lo que entramos en contacto directo? No es la cosa misma, sino una representación, o si quieren, una idea. ¿Sí? Imagen es la palabra creo que más apropiada. Ahora, eso quiere decir que entre el sujeto y el objeto hay una barrera. O si quieren ustedes, un abismo, una separación. Este objeto, el objeto en sí mismo, no está en la mente y por lo tanto está fuera de la mente. Ahora, se supone que esta representación está copiando el objeto. ¿Sí? Pero estamos hablando de las cualidades primarias. ¿Sí? ¿Ya? A ver, verán, aquí he puesto una flecha en dos sentidos, que
la una quiere ser la cuestión de la copia y la otra la cuestión de la causa. El realista indirecto, bueno, en realidad ambos realistas están suponiendo que existe el objeto independientemente del sujeto. Y por eso son realistas, ¿sí? Existencia del objeto independiente del sujeto. Esto existe. Sin embargo, no es conocido directamente, según Locke. No es conocido directamente, sino a través de o por medio de una representación. Por lo tanto, la imagen se convierte en un medio, es una tercera cosa que va a mediar entre objeto y sujeto. ¿Sí? Bien, ahora, el realista indirecto supone que es este objeto el que de alguna manera interactúa con, digamos, por ejemplo, con la sensibilidad, o más en general con el aparato cognoscitivo del ser, del ser humano, y es el que produce esta representación. Ahora, entonces, primera cosa, se está diciendo que el proceso del conocimiento se inicia en el objeto. Y el sujeto es, de alguna manera, pasivo, recibe una afección que le viene dada del objeto exterior. ¿Sí? Ahora, esa afección es la imagen, y esa imagen está copiando, reproduciendo el objeto mismo. ¿Sí? Bien, ¿se comprende hasta aquí estas dos cosas? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Perfecto. Edison, ¿sí? ¿Está claro hasta aquí la explicación? Sí, profe. Ya. Ok, bien. Ahora, entonces, Locke dice dos cosas con respecto a esta representación de una cualidad primaria, ¿sí? Como es la forma o las dimensiones. En primer lugar, esta representación es causada por el objeto, ¿sí? Que pongamos, a ver, causado por el objeto es la O, y es copia fiel del objeto. ¿Sí? Ah. A ver, este es Locke. ¿Ya? Estas dos cosas afirma Locke, ¿sí? Que la representación es copia fiel, es decir, si es que el teléfono era celeste, entonces ese color, a ver, perdón, pero dejemos, el color no refleja la realidad. A ver, si es que digo, a ver, tengo aquí una caja. Si es que digo que esta caja es rectangular, eso es la forma, y ella es una cualidad objetiva. Si en la representación yo veo que la caja es rectangular, en la realidad la caja es rectangular. ¿Sí? Entonces eso es copia fiel. Estoy hablando de reflejo. Es como un espejo. ¿Sí? ¿Y de dónde vino? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el origen, la fuente de esa representación? En última instancia, proviene de el objeto mismo. Ahora, entra Berkeley aquí, ¿sí? Y se pregunta ¿cómo sabemos esto? Y la respuesta que él da es, no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Precisamente porque lo que está en la mente no es el objeto. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar que algo es copia fiel?
únicamente si es que yo puedo tener frente a frente ambas cosas, el original y la copia. Si es que toda propiedad que está en el objeto está también en la representación, yo puedo decir es una copia fiel. Pero no puedo hacer la comparación, porque según Locke admite, el objeto mismo no está en la conciencia. Y la única manera de conocerlo es a través de una representación. Entonces, no hay modo. Según Berkeley, estamos ahora en este autor, según Berkeley, no puedo, es imposible hacer esa comparación entre objeto externo, físico y representación. ¿Sí? Fíjense, aquí puse una raya queriendo indicar con eso el divorcio, la separación que hay entre objeto y representación, objeto y sujeto. Y de igual manera, tampoco puedo saber que el objeto físico sea la causa de la representación, porque lo único a lo que yo tengo acceso y de lo cual tengo conocimiento directo es solo lo que esté en mi mente. Por más que existe el objeto, eso, el realista no discute que existe un sujeto, un objeto, pero Berkeley dice que si es que no tenemos contacto directo con el objeto, no hay manera de saber ninguna de estas dos cosas. ¿Sí? Y eso es idealismo. ¿Sí? Bien. Entonces, definamos el idealismo. ¿Sí? Idealismo en general. ¿Sí? A ver, primera cosa que no conocemos del mundo en sí mismo. ¿Sí? A ver. No hay conocimiento del mundo en sí. Eso significa un agnosticismo. No solamente escepticismo, sino que por principio es imposible conocerlo. ¿Sí? No hay conocimiento del mundo exterior, del mundo en sí mismo, y ¿sí? Entonces se niega esto, y finalmente pero obviamente los idealistas, bueno, no todos, como en el caso de Berkeley, no quiere negar que hay el mundo exterior. El mundo exterior existe, pero es simplemente una pura idea, algo mental que está en la conciencia. ¿Sí? Entonces, ser igual una representación. ¿Ya? Una percepción, algo dado a la conciencia. Eso es la realidad, eso es la existencia. ¿Sí? Recuerden, ser es ser percibido. Esa es la famosa frase de Berkeley. Definitoria de, bueno, es la segunda mitad de lo que define al idealismo. Bien. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí se comprendió? O sea, la crítica que hace Berkeley a Locke. ¿Está Sí, claro? profe. Ya, perfecto. Edison, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ya, correcto. Ahora sí, con este contexto, pasemos a Kant. Brevísimamente, en 20 minutos terminamos. Bien, ahora, Kant tiene como otro supuesto de su teorización la ciencia de Newton, que demuestra que podemos conocer el mundo. Eso para Kant es un dato
que sirve más bien como presupuesto para su reflexión. Y lo que se pregunta Kant es, ¿cómo es posible? ¿Sí? Ya, disculpen. A ver, continuemos. Estamos ahora con Kant. Ahora voy a trazar una liñita. No quiero borrar, sino a propósito, dejé esto en la parte superior, en la mitad superior, para dejar este espacio a Kant. Bien. A ver, no quiero... A ver, miren, si es que para terminar con Berkeley, si yo quisiera darles una imagen de lo que es la concepción del mundo que tiene Berkeley, entonces, en primer lugar, desaparece el mundo exterior. Es lo que se llama, eso es un idealismo acósmico, es decir, idealismo sin mundo. ¿Sí? A ver, pero el cuerpo, o sea, fíjense, recuerden que esta especie de casco que está aquí no es el cerebro. El cerebro es algo físico. Obviamente este dibujo de aquí es la cabeza, ¿sí? Y dentro de la cabeza está el cerebro, pero este recuadro es, bueno, esta zona de aquí, esta área, no es el cerebro. Aquí escribí la mente. Y la mente es algo que a primera vista no es algo físico. Ahí hay una distinción. Les dije que no podemos entrar en el problema de si realmente el ser humano está compuesto de mente y cuerpo o cuerpo y alma. Eso es antropología filosófica, es un problema importantísimo, interesante, pero que por falta de tiempo tenemos que dejarlo de lado y en realidad nos desvía de lo que es la teoría de conocimiento. A ver, entonces, pero la cabeza, la mano, las piernas, todo el cuerpo es algo físico, tan físico como el teléfono o la caja, ¿sí? Entonces, lo que sucedía con este objeto, ¿sí? Que puede ser este de acá o el de aquí, eso, las mismas consideraciones podemos aplicarlas al cuerpo físico, a mi mano, a mi ojo, a mi pie, a mi estómago. Entonces, si desapareció este objeto, también desaparece todo el cuerpo del sujeto. Y lo único con los que damos es la mente y sus ideas. Ese es el idealismo de Berkeley. Y lo único que existen son la mente y sus ideas. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora veamos Kant. Si es que ustedes han comprendido cabalmente lo que les dije, con este repaso, yo creo que llegar a Kant ya se está desbrozado más del 50% del camino, o por lo menos del 50%, la mitad, una gran porción. ¿Sí? Verá, entonces, empecemos con la cosa en sí, o el mundo en sí. Bueno, es cosa en sí, por favor, no
no quiero apartarme de lo que es la terminología estricta que utiliza Kant. Kant habla de la cosa en sí. Esta cosa en sí es este objeto. Y sí, fíjense que la facilidad que es para mí el explicarles una vez que tengo este gráfico acá. ¿Sí? Bien, la cosa en sí se supone que es la que, digo, pongan atención, dije se supone, y ahora estoy en Kant, ¿sí? En Kant. Ya no voy a hacer referencia a Locke o a Berkeley, vamos a Kant. ¿Sí? Bien. Ahora, se supone que es ella la que inicia el proceso de conocimiento y por lo tanto afecta a nuestra sensibilidad, ¿sí? Si es que fuera, nuevamente, pensemos en la caja o en el teléfono, ¿sí? Ella manda el, ¿qué les puedo decir? Tal vez unos rayos, unos átomos, unas ondas. Bueno, el mecanismo preciso habría que determinar, pero se supone que es ella la que va a impactar en nuestros sentidos, por ejemplo, en nuestro ojo. Y el ojo va a mandar una señal al cerebro y a la final tengo una imagen de ese objeto, ¿sí? Bien, ahora voy a poner aquí esto ya es parte del aparato cognoscitivo del sujeto. Aquí está, empieza la mente y acá tenemos la sensibilidad. Ahora, entonces decíamos que pensamos, y esa es la palabra que, por favor, es técnica. Tienen que saber, ¿sí? Y precisamente a partir del verbo pensar en griego, es noein, Kant toma el participio pasado númenon y eso significa simplemente lo pensado. ¿Sí? Bien. A ver. El número que se piensa que está ahí, pensamos que existe, pensamos que es el que causa una afección en la sensibilidad. ¿Sí? Pongo aquí con flecha roja porque es algo que no acepta Kant. ¿Sí? A ver, pero fíjense, estoy hablando aquí de Kant habla de pensamiento. ¿Sí? Pensamiento es algo totalmente diferente de conocimiento. ¿Sí? Denme 10 minutos y termino, por favor. Kant cree que no podemos conocer, y ya voy a indicar por qué, no podemos conocer la cosa en sí o el número, pero sí podemos pensar, que es otra cosa, el pensamiento no es conocimiento. ¿Sí? Pensamos que la cosa en sí causa una afección en nuestra sensibilidad, y es decir, en nuestros 5 sentidos, digamos. ¿Sí? Ahora, pero no es así, no es así. ¿Sí? Si quieren, voy a poner una flecha. ¿Sí? Y perdón, una X, para decir que no sabemos eso. En ese punto está de acuerdo con Berkeley. No hay cómo saber, no hay cómo conocer. ¿Sí? Bien, ahora, dentro de la sensibilidad,
Kant habla de las intuiciones, de dos intuiciones, espacio y tiempo. ¿Sí? Todo objeto está en el espacio y en el tiempo. ¿Sí? Y estas son intuiciones que pertenecen a la sensibilidad. ¿Sí? Bien, ahora, se supone que la cosa en sí da o aporta con ciertos datos. Un dato viene del verbo dar. Dato es lo que es dado. ¿Sí? Es decir, algo nos viene de afuera y eso es lo que empieza a ser trabajado o modificado por el aparato cognitivo del ser humano, empezando por la sensibilidad. ¿Sí? Entonces, de afuera, se supone que de afuera de la mente nos llega algo. ¿Sí? Y bueno, es un algo caótico, pero que tiene que ser ordenado, clasificado, y en primer lugar, pasan por las intuiciones de espacio y tiempo. Y cuando hablamos de espacio, estamos hablando de un lugar, unas dimensiones, podemos hablar de largo, ancho, altura, y por lo tanto, podemos hablar de un volumen, una superficie, las relaciones de estar a la izquierda, a la derecha, atrás, adelante, arriba, abajo, eso es espacial. Y también cuestiones de tiempo, relaciones como antes, después, simultáneamente, etcétera. ¿Ya? Todo eso está en la sensibilidad. Ahora, esto es cuestión empírica, a través de los sentidos. ¿Sí? Aquí se forman las sensaciones, pero aquí, aquí ya interviene algo que Kant llama una síntesis. ¿Sí? Se supone que los datos que nos da, que supuestamente nos da la cosa en sí, son plurales, son varios, son diversos, y lo que hace todo el aparato cognitivo es ubicar bajo una unidad, a la final una unidad suprema. Sí, eso se llama la síntesis, el transformar lo plural en algo unitario. Y hay tres síntesis, hay una de aprehensión, otra de reproducción, otra de, me está faltando el nombre, bueno, no quería hablar sobre ellas. Bueno, incluso creo que Kant habla de 4 síntesis. ¿Sí? Es decir, este proceso de unificación a partir de la multiplicidad llega a la unidad. ¿Sí? Pero en varias fases, en varias síntesis. Ahora, luego viene el entendimiento y aquí aparecen las famosas 12 categorías. ¿Sí? En la crítica de la razón pura hay una tabla de cuáles son esas 12 categorías. Permítanme, por ejemplo, en la página A80 o B106, tenemos aquí esta clasificación. Yo les puedo mandar una foto de esta página y fíjense, hay 4 grupos de 3 categorías cada uno, total 12 categorías. ¿Sí? A ver, les leo cuáles son las categorías de la cantidad, de la cualidad, de la relación, de la modalidad. ¿Sí? Ahora, estos son conceptos. Podemos decir que a ver, ¿qué son las categorías? ¿Sí? O los conceptos del entendimiento. ¿Sí? Son
dice Kant en algún pasaje, formas de pensamiento. ¿Sí? Y esa es la palabra que él emplea. Pensamiento, la misma palabra que está acá. ¿Sí? El mismo verbo que está aquí. Algo pensado. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de forma, estamos pensando solamente como en un molde, en un patrón, sin contenido. ¿Sí? Se supone que la forma es vacía. ¿De dónde vendría el contenido? Tiene que venir de la sensibilidad. Aquí he puesto un más, lo que significa que la sensibilidad tiene que actuar en conjunto con las categorías del entendimiento. ¿Sí? Estas son intuiciones. Intuiciones sensibles. Acá tenemos las categorías del entendimiento y tienen que trabajar juntas, lo cual quiere decir que el uso legítimo de las categorías tiene que ser cuando se aplican a las intuiciones de la sensibilidad. Eso vale, ¿sí? Cuando estas categorías, entre otras, están, y las que nos interesan a nosotros son, a ver, existencia, causa, sustancia, ¿sí? Pero recuerden, no les indiqué todas las categorías, pero estas son las principales. Y fíjense, aquí está la cuestión de causa. ¿Sí? A ver. Quiero que esto quede claro. Pongan atención, por favor. El uso legítimo, voy a poner aquí, uso legítimo de las categorías es cuando se aplican o trabajan sobre la intuición sensible. En cambio, si nosotros quisiéramos saltarnos este fragmento, ¿sí? Y trasladar las categorías directamente, saltándonos la sensibilidad y pasamos al número o la cosa en sí, eso no nos da conocimiento. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí, si de aquí para acá es ilegítimo, imposible. ¿Ya? Entonces, Kant dice que estas categorías son vacías, no determinan un objeto, sino es gracias a la ayuda, a la participación que aportan los objetos de la sensibilidad, de la intuición. ¿Sí? Entonces, cuando colaboran, cuando cooperan sensibilidad más entendimiento, ahí tenemos como resultado el conocimiento. Pero si es que las categorías por sí solas se van a la cosa en sí, para pensar la cosa en sí, eso no es conocimiento y ahí no hay la constitución de un objeto. ¿Sí? Bien, entonces, ¿se comprende hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Bien, ahora, ya para ir terminando, ¿dónde está el mundo exterior? ¿Sí? Para Kant está acá. Y a ver, voy. A ver, esta es este es el fenómeno. Fenómeno como lo opuesto al númeno. Recuerden que fenómeno viene del verbo phainein, que es aparecer. Aquí está el mundo corpóreo o la realidad,
es esto, está aquí, el objeto exterior. Este objeto, ¿sí?, que los realistas la llaman exterior en sentido estricto, está acá. Este es el objeto, ¿sí? El objeto no es sino un fenómeno, una representación, ¿sí? Bien. ¿Ya? Entonces, esto es idealismo, ¿sí? Ahora, entonces, estamos en que Kant dice textualmente, ustedes pueden comprobar, léanse muy bien esas 3 hojitas, ya no recuerdo cuántas eran, de selección de pasajes de la crítica de la razón pura, que si desaparece el sujeto, desaparece el mundo. Y que el ser es lo mismo que una representación, que la realidad es lo mismo que una percepción. En ese punto concuerda con Berkeley. ¿Sí? Ahora, bueno, ¿qué diferencia hay con Berkeley? En que para Berkeley no hay nada de esto. Ahora, ¿qué pasa con Kant? ¿Sí? Kant, si es que yo les preguntara, ¿podemos conocer alguna propiedad de la cosa en sí? La respuesta es no, imposible, porque esto no está dado a la sensibilidad, está más allá de la sensibilidad, ¿sí? Recuerden la diferencia entre lo que es presencia y lo que es representación, ¿sí? Esto no está presente, está representado, ¿sí? Entonces, no conocemos nada, y ahí voy a poner un grande signo de interrogación, ¿sí? Kant pone una X, dice, no, bueno, en lugar de signo de interrogación pongamos que es incognoscible, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, no conocemos la cosa en sí. No podemos conocer. Por principio, la posibilidad está negada. Ahora, pero pensar sí podemos. Entonces, ahora, ¿puedo afirmar que existe? En el sentido de conocimiento, no. Pensar podemos hacerlo, pero conocer, no conocemos que exista. Puedo afirmar que la cosa en sí causa, es decir, aplicar esta categoría al objeto en sí, a la cosa en sí, o también objeto trascendental, ¿sí? ¿Trascendental en qué sentido? En que piensen ustedes en las condiciones de posibilidad del conocimiento. Condiciones de posibilidad. O sea, para que nosotros hagamos todo nos elaboremos esta teoría, tenemos que suponer que en primer lugar hay algo que nos está dando un primer elemento en bruto para que sea procesado por nosotros, ¿sí? Empecé por esto. Y por lo tanto, para que toda esta teoría sea posible, tenemos que suponer. Y ese es el sentido de objeto trascendental, lo que posibilita, ¿sí? Pero realmente no lo conocemos, ¿sí? Y eso ya está. Ahora, vamos al otro extremo y con esto ya me acerco al final, ¿sí? Por acá está el yo, el sujeto. Pero le pongo fuera del conocimiento. Por favor, esta rayita es un límite. ¿Qué más está aquí? Esta es una apercepción. Y el yo es, a ver, Kant lo llama la apercepción pura. Está también el yo pienso, el famoso de Descartes, ¿sí?
Esa es la apercepción trascendental. ¿Sí? Ese es el sujeto trascendental. ¿Sí? Bien. Ahora, verán, una de las, o mejor dicho, dos de las categorías, de las 12 que están aquí, son la unidad y la pluralidad. ¿Sí? Bien. Incluso, aparte de existencia, está la posibilidad. Fíjense, esto es importantísimo, la posibilidad. La unidad, pluralidad. ¿Sí? Ya. También hay realidad. Estos conceptos, según Kant, son innatos. No, son a priori. Por lo tanto, independientes de la experiencia. ¿Sí? Bien, en ese sentido, él está de acuerdo con las ideas innatas. Por ejemplo, de Leibniz. ¿Sí? Wolff fue un discípulo de Leibniz y me parece que, no estoy seguro, fue Wolff maestro de Kant. ¿Sí? Si es que no fue maestro, entonces Kant estudió, conocía, fue influenciado por Wolff. Y sujeto trascendental. Entonces, eh, por una parte, tenemos el objeto trascendental, por otro, el sujeto trascendental. ¿Sí? Es decir, detrás de todo, de las intuiciones, de la sensibilidad y de las categorías del entendimiento está alguien. ¿Sí? Alguien que piensa, alguien que conoce, ¿sí? Pero todo lo que decíamos con respecto a la cosa en sí, también es igual con respecto al sujeto trascendental. ¿Sí? Aplicar todas estas categorías, ¿sí?, al sujeto trascendental es ilegítimo. Por lo tanto, si es que... A ver, perdón, bajemos un poquito más para que ustedes vean, y con esto ya termino. Puesto que, según Kant, no tenemos acceso directo al propio yo. No lo conocemos empíricamente. Cuando hablo de empíricamente o por la sensibilidad, estoy queriendo decir básicamente los 5 sentidos. ¿Sí? O sea, yo puedo darme cuenta de mí mismo, eso es la autoconciencia. Puedo ser consciente de un dolor o de una sensación de cansancio, de frío, de hambre, de dolor. Pero solo de esa sensación, no de que haya alguien que esté sintiendo eso. Entonces, fíjense, esto es importante. Sujeto trascendental es nuevamente una condición de posibilidad para que se dé este conocimiento. Suponemos que hay alguien que está detrás del conocimiento o detrás del pensamiento. Ese es el yo, pero no es un yo empírico, no es como una representación, es un fenómeno. ¿Sí? Entonces, lo mismo que decimos con respecto al objeto trascendental, a la cosa en sí, tenemos que replicar con respecto a
el yo pienso, el sujeto trascendental. Y hay pasajes en los que textualmente Kant habla de que no podemos ni siquiera hablar de la posibilidad de ese sujeto trascendental, porque esta posibilidad es también una categoría para que nos dé conocimiento, tiene que aplicarse a la intuición sensible y es la que nos falta con respecto a esta apercepción, al sujeto pensante. Bien, si me permiten, quisiera leerles y con esto sí ya termino, no quiero quitarles más tiempo. A ver. Fíjense, a ver. Bueno, estoy leyendo en la página, recuerden, la crítica de la razón pura tiene 2 ediciones, la primera es la A, la segunda la B, es la manera de referirse a cada una de ellas y tiene una paginación diferente. Entonces, en la A255, que es lo mismo que B311, textualmente dice, la división de los objetos en fenómenos y númenos no puede ser admitida. Eso es decir, borramos esto de aquí y borramos esto de acá. Si yo me pregunto, ¿cuántos objetos trascendentales hay? ¿Sí? Yo les mostré una caja y un teléfono. Pero como si es que estos fueran objetos trascendentales, me pregunto, ¿cuántos son? ¿Uno o una pluralidad? ¿Unidad o pluralidad? ¿Uno o dos? No sabemos. Ninguna de las categorías de cantidad se aplican a la cosa en sí. No podemos saber. Ahora, con respecto al sujeto, nosotros pensamos que estamos aquí en la reunión 3. Ustedes 2 y yo 3 en total. Pero como sujetos trascendentales, podemos decir, hay unidad o pluralidad de sujetos, tampoco lo sabemos. ¿Sí? Entonces, así como para Berkeley borrábamos el objeto exterior y el cuerpo del sujeto y nos quedamos solamente con la mente, eso mismo sucede con Kant. ¿Sí? Debería borrar esta sección y esta de acá para quedarnos con las puras representaciones. En eso coinciden Kant y Berkeley. ¿Sí? Ahora, solamente para terminar, Kant no se plantea, y eso lo dice explícitamente, y si es que falta esa cita les voy a añadir, les voy a mandar cita textual de la crítica de la razón pura. Kant dice que nuestro problema no es la cuestión de ver si es que estas representaciones coinciden o concuerdan, se adecúan al objeto en sí. Ese no es el problema para Kant. ¿Sí? Niega explícitamente. Hay adecuación, según Kant, dice, no está determinado. La pregunta queda indeterminada, si no hay respuesta. ¿Sí? Bueno, entonces, por lo tanto, toda esta explicación que yo les doy, este cuadrito de aquí, con todos los elementos, no son conocimiento. Es un pensar sobre el conocimiento. Pero esta explicación de conocimiento en sí misma no es un conocimiento. No es un conocer del conocer, pero sí un pensar del conocer. ¿Sí? Chicos, con esto acabo mi tutoría y voy a suspender aquí el video.